¿Qué tal, amigos? Espero que vaya todo muy bien. Aquí tenéis otro Mini Cooper y diréis, ¿por qué tenemos otro vídeo con el mismo coche que hace pocas semanas? Habéis visto mi primera evolución del Mini Cooper, que lo publiqué hace mucho tiempo. Hace ya como casi podría decir que entre 1 año y medio, 2 años. Y recientemente publiqué la segunda evolución de este modelo, del Mini Cooper. Y le hice algunas mejoras. Pero es que hoy os traigo la tercera evolución de este coche. Y merece la pena, merece mucho la pena, porque el coche cada vez va mejor, cada vez va bastante mejor. Es que no os podéis ni imaginar lo bien que circula ya por los tramos y lo seguro que es. Y os voy a contar lo que le he hecho, porque claro, esta evolución pues implica haber hecho algunos pequeños cambios, bueno, algunos cambios que bueno, ha costado trabajo conseguirlo, pero lo hemos hecho. Gracias a compañeros que están metidos en este tema como nosotros desde hace mucho tiempo, pues bueno, esa ayuda externa pues se agradece. Y bueno, lo principal que hemos hecho en el coche, los principales cambios serían las llantas, que le hemos fabricado unas específicas para este modelo, unas llantas 3D que nos ha hecho nuestro amigo Jorge. Y la verdad es que le ha costado trabajo conseguir el diseño final, y aún así para la próxima tirada habrá que retocar algún milímetro, alguna cosita de la llanta. Pero bueno, que esta llanta es totalmente válida porque ya la tengo aquí montada y ajustada y va de lujo, ¿no? Entonces, uno de los principales cambios son las llantas. Le hemos fabricado unas llantas 3D específicas para este modelo. Y también hemos fabricado la bandeja de pilotos en Lexan para este modelo. La original, específica y detallada. Así que nada, os cuento lo que le he hecho y algunas cosillas más, ¿vale? Os cuento lo que le he hecho por encima. Bueno, como ya sabéis todos, este coche lleva la farera delante para poder desmontarlo. Hay que quitarla sí o sí, da igual el modelo, hay que quitarla sí o sí, porque en este modelo concreto el chasis lleva incorporado todo este frontal plateado que simula el radiador, pero en otros, por ejemplo, como este que tengo aquí, pues lo lleva la carrocería. Este lo lleva la carrocería directamente, ¿vale? Y este, sin embargo, se queda en el chasis, ahora lo veréis. Entonces, tenéis la opción de tener la farera completa con todas las luces amarillas, o si alguna vez se os ha roto de quitarla, de ponerla, pues tenéis la opción de ponerla simple, de poner solo 2. No queda mal, ¿eh? La verdad es que a mí no me disgusta ninguna de las dos formas. Y bueno, ya sabéis que es pegando un pequeño tirón y sacamos el coche, ¿vale? Bien. Esta, vale, aquí. Esto al final, que venía en este coche, venía pegada, no sé si al final, en este modelo, que es más antiguo que el otro que os he enseñado, no sé si al final la dejaré puesta en la carrocería, porque creo que será más fácil sacar y meter el coche, así que creo que al final la dejaré ahí puesta. En fin, ya lo veo, pero bueno, pegando un pequeño tironcito, haciendo palanca, sale tanto por detrás como por delante. Bueno, os voy a contar primero la carrocería, porque quiero que veáis lo que le he hecho. Bueno, os voy a enseñar las dos y que, a ver, os explico. Bueno, en este coche la parte de arriba va independiente a la carrocería, o sea, el techo va independiente a la carrocería, por lo menos en aquella unidad, ¿vale? Y va fijada con el cristal. Una vez que está el cristal soldado aquí por dentro, pues se queda fijada y hace un bloque, tanto los cristales como el techo. Entonces yo lo que he hecho para aligerarlo un poquito más todavía es que viene muchísimo cristal, y entonces a esa unidad que ya la tengo preparada le he comido todo esto de aquí, que no tiene sentido que esté, le he comido por aquí detrás y por aquí delante, quitándole aproximadamente pues medio gramo así de cristal, que está bastante bien. Vale, una vez hecho eso, para que el coche bascule bien, he lijado los laterales, ¿vale? He lijado los laterales de la carrocería, de un lado como del otro, y
también he lijado el chasis por este lado de aquí, porque rozaba un poquito y entorpecía. Vale, esto es lo que le he hecho a la carrocería y por supuesto ha mejorado una barbaridad. Como podéis ver, está el Lexan pintado, detallado, ¿vale? Con sus pilotos. He aprovechado las cabezas de los pilotos originales, que me parecen geniales. Y lo demás, pues bueno, lo demás es el Lexan pintado, como podéis observar. Y eso supone un ahorro de peso increíble. Además, hemos conseguido algo, al poner el Lexan en este coche, hemos conseguido algo, y es que la bandeja de pilotos de este coche ya sabéis que va atornillada al chasis, va aquí arriba, y va fijada aquí, con lo cual el peso es enorme, entre los tornillos, la bandeja, en fin. Y nosotros hemos conseguido dejarla prácticamente en el mismo lugar, pero sin peso prácticamente. Es más, os voy a dejar con el peso para que lo veáis. Y pesa poquísimo esta carrocería, pero poquísimo. Os dejo con él. Bien, pues ahora aquí la mecánica, lo que le he hecho prácticamente ha sido poner las llantas. Entonces os voy a mostrar la llanta. Voy a mostrar la llanta y os digo qué neumático he usado también, porque eso es importante. Esta sería la llanta, la he pintado en blanco, ¿vale? Por fuera, porque queda, bueno, para gustos colores, o sea, queda bien en gris plata, queda bien en blanco, pero bueno, a este coche le sienta bien el bien blanco. El color blanquito le sienta bien. Y esta llanta que nos han fabricado, nuestro amigo Jorge nos ha fabricado en 3D, es una llanta de diámetro de 13 y de 8 milímetros, ¿vale? De 8 milímetros, tiene un diámetro de 13 milímetros, es un poquito más grande que la que trae el coche de serie, ¿vale? Y 8 milímetros, ¿de acuerdo? 8 con el vástago, 8 y medio, 8 y medio, ¿vale? Con el vástago. El talón de la llanta mide 5 milímetros. Y lo que vamos a hacer en la próxima tirada es ponerlo a 4 milímetros. ¿Por qué lo vamos a poner a 4 milímetros? Porque si os fijáis, fijaros bien, el neumático que aquí está puesto delante, que hay que mecanizarlo porque entra un pelín forzado y entonces en los laterales, pues en el centro se queda hundido y en los laterales, al estar un poquito forzado, pues sale esa banda de rodadura un poquito más acentuada y apoya más en los bordes que en el centro. Pero bueno, si se mecaniza y se lija un poquito, al final acaba, pues como veis, el trasero, que acaba perfecto, acaba alineado y perfecto, y el agarre pues es magnífico. Bien, el neumático que he usado es de 15 por 8, ¿vale? Este neumático pertenece a los Fiat Abarth 1000 de Scalextric o al 850, depende del modelo. El 850 creo que tiene la misma anchura, pero es un poquito más de perfil, tiene mayor diámetro. Y este creo que es el del Fiat Abarth 1000, ¿vale? El del 600. Se pueden conseguir. Y bueno, sabiendo la medida, que es un 15 por 8, para llanta de 13, pues es cuestión de ir buscando, y al final pues hay marcas que creo que, no sé si es PKS o hay marcas que pueden tenerlo, ¿vale? Que lo fabrican. Y si no, pues Hobby Classic creo que tiene neumáticos. Creo, no estoy seguro, pero creo que tiene neumáticos. De todas formas, bicheando por ahí, yo es que tengo varios juegos y he aprovechado para preparar este coche y he cogido de los que tenía nuevos. Que tenía ahí 3 o 4 juegos nuevos y siempre me gusta tener de este tipo de cosas que luego yo sé que cuesta un pelín de trabajo conseguirlas. Y cuando veo la oportunidad, pues me quedo con algún juego extra que está ahí. Es verdad que si pasa el tiempo se endurece, pero bueno, siempre manteniéndolo en un sitio correcto aguanta. Este neumático tiene tiempo y tiene un agarre muy bueno. Así que, y bueno, y esto sería el tema de las llantas. Por supuesto, para que el coche bascule, hemos tenido que lijar el portamatrículas, tanto por arriba, por los laterales y por debajo un poquito, como el radiador delantero. Este radiador delantero, para que basculara, lo hemos lijado completamente, ¿vale? Le hemos dado un punto de lija a todo alrededor y el coche pues bascula perfectamente.
En el tren delantero hemos hecho lo que hicimos en el anterior, que es ponerle una plaquita, o sea, dejar libre el eje delantero completamente hasta arriba, que se salga, y luego hemos fijado, a este punto de aquí, luego hemos fijado con un tope, como podéis ver, hemos fijado con un tope ahí, para que el eje no se salga, lo hemos cerrado. Hemos puesto su tornillería métrica, como en el anterior, igual, como en los dos últimos, su tornillería métrica a ambos lados para estabilizar el eje en la holgura vertical. Y por supuesto que hemos puesto los mismos neumáticos delante que atrás. El coche tiene una pintaza tremenda porque le queda muy bien ese perfil de neumático. Cuando ruede un poquito más el trasero, pasaré los traseros delante y los delanteros los pasaré atrás para que ya al rodarlo se quede todo uniforme y todo perfecto. Pero vamos, que se va a notar poco porque el coche ya va bien, ¿vale? El coche rueda bien y va perfecto. Aquí no he puesto separadores porque la propia llanta, al ser un poquito más ancha, pues pueden colocarla de tal forma que no deja holgura en el eje delantero, ¿vale? Y ha quedado genial. Por supuesto, las cuatro llantas están derechas, claro, al ser impresión 3D ya eso se cuida con mimo. Y ya está, he dejado su desarrollo, el que trae de serie, he puesto unos cables en condiciones, he aprovechado las trencillas y ya está. He pegado el motor, lo he pegado aquí atrás, ¿vale? He echado un punto de B7000 ahí detrás, aquí delante, y lo he fijado, ¿vale? Para que no haya holgura y no haya movimientos extraños. Y ya está, muy bien lubricado, hay que rodarlo bastante porque el motor estaba nuevo y la verdad es que el coche ha quedado divino, el coche ha quedado estupendo, la verdad es que ha dado un cambio tremendo. ¿El por qué cambiar las llantas? Os preguntaréis algunos. Pues las llantas se han cambiado porque este coche trae una llanta de serie muy chiquitita. Trae una llanta de serie que os la voy a enseñar, normalmente que es el último que preparé, porque el primero que preparé traía una llanta distinta, no sé por qué motivo traía una llanta distinta, pero este trae una llanta, que os la voy a mostrar, es la llanta esta blanca, que es súper estrecha y es súper pequeña, esta creo que tiene 12 milímetros de diámetro, lo voy a medir ahora mismo para confirmarlo, efectivamente tiene 12, nosotros hemos puesto 1 milímetro más y fijaros la anchura que tiene. Es que tiene 5 milímetros y con vástago tiene 7. 5, 6, 7, pero es que sin vástago tiene 5 milímetros. Y el talón, vamos, el talón es 2 milímetros y medio, así. Entonces solo admite un neumático tan raro y tan fino, es el que trae el coche de serie. Pero el problema serio que plantea este coche con su neumático es que el coche va empanzado, el coche no anda, se queda empanzado en la pista porque está demasiado bajo. Entonces, claro, había que solucionar el problema haciendo una llanta 1 milímetro más grande, ¿vale? Un poquito más grande, y ya aprovechar para poner un neumático un poquito más ancho para que el coche tuviese mejor agarre y mayor estabilidad. Y entonces hemos conseguido sacar esta llanta en 3D, que es magnífica. Así que por eso ha sido todo este tema, ¿vale? Y ya está, no hemos hecho nada más. Esta es la tercera evolución del Mini Cooper y creo que la definitiva. Es brutal cómo va, ahora lo vais a ver en el tramo, cómo funciona, y la verdad es que el coche da gusto. Y ya os digo que el primer vídeo que tengo, la primera evolución que tengo en el canal, la voy a pasar a la tercera evolución porque es que ha dado muy buen resultado, pero muy buen resultado. Así que nada, y deciros que bueno, que este coche va para un compañero que quería que se lo preparara y que sé que lo va a disfrutar un montón. Así que nada, cuando lo tengas ya verás cómo no te arrepientes y cómo disfrutas de este Mini Cooper en tus tramos. Os dejo con él para que lo veáis cómo funciona, ¿vale? Y por supuesto al final en los tiempos, en la tabla de tiempos, para que veáis dónde queda, ¿vale? Porque seguimos metiendo tiempo de todos los coches que vamos probando en mi tramo. Y a 5 vueltas y su tiempo marcado. Bueno, compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo. Portaros bien. Saludos.